Empezamos con esto: 5 ranitas en un tronco, 4 deciden saltar, ¿cuántas quedan? Ok, esto lo vamos a ir dilucidando más adelante. Pero antes que nada, quería pues saludar a las empresas familiares y a las familias empresarias. Hoy 5 de octubre, Día Internacional de la Empresa Familiar. Yo trato de pensar que sería lindo que fuera el Día de la Familia Empresaria. ¿Ustedes se imaginan que nos felicitáramos por ser empresarios, por generar empleo, por tener estos grandes proyectos de vida, y tal vez no grandes, pero sí largos, entre nosotros? Me parece muy lindo, y yo le cambio el nombre al día, y en lugar de que sea el Día Internacional de la Empresa Familiar, decreto el Día Internacional de la Familia Empresaria. Salúdense, felicítense, porque la verdad es que son excepcionales y muy importantes para las economías de todos los países. Ah, Esto es aquí un anuncio parroquial: es que las presentaciones van a estar en el LinkedIn y van a estar en el Facebook. Así que, incluso creo que van a estar también en YouTube. Y si alguna falla, alguna de las que están van a salir. No se las pierdan, han habido cosas muy interesantes. Pues por supuesto que los horarios no nos ayudan, pero hasta ahí mi felicitación y mi saludo a las familias empresarias iberoamericanas. Lo que vamos a hablar hoy es de empresa familiar, pero fíjense que cuando nosotros hablamos de empresa familiar hablamos de sistemas, ¿verdad? 3 sistemas. Esto es un modelo que tiene 40 años. Y contaba la persona que lo desarrolló, con Taiguri Davis, decía el señor Davis que es que ellos encontraban una red de propietarios, una red de familiares, una red de empresarios, de trabajadores de la empresa, y no hallaban cómo ubicarlos, ¿verdad? Cómo ponerlos en un modelo conceptual, hasta que se les ocurrió este modelo que está aquí, que es con el que trabajamos tanto. Y él dice que este modelo le permite 2 cosas. La primera es ubicar a las personas en el sistema, a los actores de la empresa familiar. Entonces te ubica si estás en la propiedad, si estás en la familia o la empresa, y además algunos roles bivalentes: si eres familia y empresa, si eres propiedad y empresa, o si eres propiedad y familia. Interesante. Pero bueno, como saben, a mí me gusta cambiar las cosas, y yo lo muevo y les digo, bueno, entonces ¿por qué no hacemos una cosa? Al modelo, al sistema familia, pongámosle familia empresaria. Al sistema empresa, pongámosle familiar. Y al sistema propiedad, pongámosle, ok, esto lo quiero bajar para acá. Al sistema propiedad, pongámosle propiedad y dirección. Y para que no nos confundamos, les cuento: pasamos de propiedad, familia y empresa a propiedad y dirección, empresa familiar y familia empresaria. Ahora sí, podemos empezar a trabajar con un concepto de dónde, de para qué, ¿verdad? Ya no tanto dónde está cada uno, sino dónde está el tema que nos importa hoy: dónde está la decisión. Bueno, entonces, en la familia empresaria la definimos como la red de pertenencia que tiene una visión de evolución. Y a la empresa familiar como la que se encarga de cumplir esa misión. ¿Cómo lo hace? Iterando. Iterando es lo mismo pero mejor. Lo mismo pero mejor. Es imposible pensar que nuestras empresas van a ser iguales y que el crecimiento es en línea recta. Eso no se da, o tal vez se daba hace muchos años, pero ahora ya no. De hecho, el otro día estaba oyendo a alguien muy interesante que decía: es que las nuevas generaciones tienen que ser la generación 1 de sus proyectos, porque cambia tanto todo que la nueva generación no puede estar pensando que va a ser lo mismo pero un poquito cambiado. No, esto es una mutación casi la que hay entre las empresas
de los siglos pasados y las de ahora. Pero bueno, la empresa familiar es aquella que se encarga de cumplir la misión y de alcanzar la visión. Esa visión que es la de trascender, la de seguir entre generaciones, empresas nuevas y familias nuevas. Esa es la trascendencia en la empresa familiar. Y luego, pues llegamos a este espacio de la propiedad y la dirección, que es donde se responden las preguntas. ¿Qué es lo que nos hace fuertes? Y aquí los pongo a pensar. ¿Qué es lo que nos hace fuertes? ¿Deseamos seguir juntos? Decía alguien hace poco, es que yo creo que voy a tener que dejar de ser socio para seguir siendo familia. Porque de plano que no vamos a dejar de ser familia para ser socios. ¿O sí? ¿Cómo será el futuro? Eso toca contestar en la dirección. Bueno, y lo contestamos. Difícil. ¿Por qué? Y ayer lo explicaba mi profesor, el doctor Tomaselli, y decía, es que la familia es una red y la empresa es una jerarquía. Entonces, las decisiones a veces las vemos como que o la empresa o la familia. Y ante esa como escoger la empresa o la familia, decido no hacer nada. Y eso es básicamente lo que queremos hablar hoy de la decidofobia. Es que no hay una cosa más terrible para un empresario o empresaria que tener que decidir entre la empresa y la familia. Eso definitivamente nos bloquea. Entonces, aquí en la propiedad, tenemos que entender que nuestras organizaciones son duales. Quedar bien con Dios y con el diablo es difícil, bueno, pero en esas pasamos todos los días. Son dos completamente modelos distintos, pero se nutren mutuamente. No cabe duda que esta red caótica y plana, ¿verdad? Que es la familia, cuando está en el tema de la empresa familiar, nutre a la jerarquía. Esta jerarquía que debe ser vertical y rígida. Decía también profesora, maestra, la doctora Ángeles ayer, que las empresas crecen muy rápido en nuestro medio, precisamente porque se nutre tanto la red de la jerarquía, que luego van ordenando de cierta manera, casi como orgánica las jerarquías, pero que llega un momento en que ese mismo crecimiento exige procesos, exige decisiones, exige una nueva forma de ver el proyecto familiar. Y ahí es donde empezamos a decidir si lo vamos a hacer profesionalmente o vamos a seguir trabajando hasta que la empresa dé, ¿verdad? Pues vamos a hablar un poco de lo que es la gobernanza y la dirección, definitivamente, ¿verdad? Y comenzamos por acá. Yo me quiero centrar y quiero que compartan mi perspectiva desde alguien que está en la junta directiva, un miembro externo que mira como así con estrabismo, nos decía ayer el doctor, miramos cómo funciona los órganos de gobierno que, bueno, acuérdense lo que dijo Mónica ayer, ¿verdad? Como con un propósito. Pero vámonos a una definición del libro. Dice el doctor Tapiés, aquí está lo que dice el doctor Tapiés, que los órganos de gobierno tienen que, en este caso él estaba hablando del consejo directivo, hay países donde se llama junta directiva, otros consejos de administración, pero ya saben de lo que estamos hablando, del top. Dice que los principios son
los de transparencia. Ahora imagínense, por favor, sus órganos de gobierno, el que sea. Imagínense su consejo familiar o su consejo directivo. Incluso puede ser alguna figura híbrida, como las de esas de transición de las que hablaba Mónica ayer. Pero pongan en su mente una escala del 1 al 5. ¿Cómo trabajan con transparencia? ¿Qué significa transparencia en órganos de gobierno? Especialización. ¿Están los que saben de lo que están hablando? Colegialidad, saben trabajar en equipo. Unidad, igual, están unidos. Eficiencia. Bueno, esos son los 5 principios que debemos de calificar de nuestros órganos de gobierno de acuerdo a la definición del libro. Seguimos con la definición. Representa los intereses de los accionistas. Discute estrategia, visión, misión y valores. Y el tema de hoy, llega a tomar decisiones transparentes y justas. Y vamos a ver que con haber llegado a tomar las decisiones todavía no es suficiente, porque lo importante es que, ok, por lo menos llega a tomar la decisión, pero ¿qué? ¿Hacemos algo con las decisiones? O, como nos pasa mucho, cada vez que nos reunimos, hablamos de los mismos temas. Cada vez que nos reunimos, tomamos la decisión y cuando regresamos no se ha hecho nada al respecto. Bueno, entonces, si la función, la misión de un órgano de gobierno es deliberar y decidir, yo les cuento que en algunos, la mayoría donde he estado, esto no se da. Pero no se da solo un no, sino que se dan diferentes matices. Miremos el primero. El primero es ese ornamento que les enseño ahí, porque a muchos órganos de gobierno tienen junta directiva, pregunta uno. Sí, venga, por favor, puede ser parte de nuestra junta directiva. Y llegamos y ni se decide ni se delibera. Estamos ahí, es ornamental, el barco está a la deriva y el énfasis en la junta directiva, el énfasis es apagar fuegos, recibir temas que realmente no son de la importancia, si bien son importantes, son más urgentes que importantes y vamos dejando aquello importante. ¿Y qué pasa, señores? La empresa para de crecer. Esto no es algo de que yo escojo tener órganos de gobierno o no. Si yo no tengo una gobernanza diseñada, estructurada, conformada, integrada y funcional, difícilmente voy a lograr aquello de los proyectos que decíamos que la empresa familiar es la que se encarga de evolucionar, de iterar, de cumplir la visión. No se logra. Se agotan todos. Pero bueno, no solo hay el tipo ornamental que ni decide ni delibera. Decía una señora, mire, yo he probado todo. Les he llevado galletas, les he llevado donuts. Y yo en mi mente, pero realmente no es de eso lo que se trata. Se trata de que aprendamos a desarrollar esos equipos de pensamiento, pero estamos hablando en grupo. Imagínense si es difícil para uno como persona tomar decisiones y cuando tenemos que escoger entre la empresa y la familia, nos congelamos. ¿Se imaginan al equipo, a la junta directiva, al consejo de familia, que está teniendo que hacer eso mismo? Ok, pero sí se puede y vamos a ver adelante cómo. Luego, ahí está el otro órgano de gobierno, aquí mis vikingos, que solo deliberan y llegan a pelear. Hay altos grados de tensión, lo que hay son posiciones. ¿Ok? Ustedes lo pueden identificar perfectamente. Si algo lo propone este lado de la familia, no pasa. Si algo lo propone este otro, siempre
voy a estar de acuerdo y voy a votar a favor. Entonces, las decisiones transitan por silos, el silo de este lado, el silo del otro, y la empresa no solo no crece, como en el caso anterior, sino que se destruye el valor. Es increíble cómo uno puede verlo en las juntas directivas que no toman sus decisiones, en los consejos que están peleando y están con solo posiciones, ver literalmente, puedes escuchar el valor deteriorándose. Las empresas se quedan sin familia y las familias se quedan sin empresa porque no logramos ponernos de acuerdo y destruimos el valor. Finalmente está aquella que solo decide. Aquella que solo decide, donde es autoritario, el fundador está agotado, estoy cansado, ya no puedo más, pero es el único que puede mandar, es el único que puede tomar las decisiones. Es que me toca decidir todo. Ajá. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Quién es el responsable de armar los equipos inteligentes para la toma de decisiones? Bueno, con esto ya les enseño la estrellita. Esa estrellita es aquellos órganos ideales donde se delibera, nos ponemos todos de acuerdo, logramos consensos y decidimos. Es una utopía, bueno, realmente pareciera, pero es posible. Y les voy a enseñar cómo. ¿Cuál es? Cuando nosotros estamos en ambientes de familias empresarias, donde unos trabajan con la empresa, otros no, unos deciden, la empresa ya va creciendo. ¿Cuál es el tema? El tema que todos preguntan: dividendos. ¿Ok? Y dividendos no necesariamente tiene que ser por acción. Le vamos a llamar dividendos a la repartición de los excedentes, le vamos a llamar dividendos a todo eso que viene de lo que queda en la empresa, esperamos. Bueno, ahora lo que les quiero contar es que la decidofobia no solo es de la empresa familiar que no se ha profesionalizado. Hay familias empresarias que ya tienen sus órganos de gobierno, se reúnen, tienen protocolo, tienen mucho, ya han avanzado en este tema de la empresa familiar, y sin embargo son víctimas de la decidofobia. Y desde afuera, uno como otra vez, como un miembro externo en esa junta directiva, percibe estas decisiones. Miren pues, ¿qué pasa en la empresa familiar? En el lado del órgano que ni delibera ni decide. Secreto. No pregunten. ¿Cuánto te tocó este año? ¿Irán a pagar? ¿Cuánto irán a pagar? Secreto. En los que deliberan, pagaron y se pagan emociones. No hubo emociones este año, no hubo necesidades, no se paga. Se paga el que lloró, el que gritó, el que amenazó. Ok, así funciona. Y luego, cuando solo se decide, sin deliberación, sin ni siquiera escuchar a lo que les está pasando a los demás, entonces decimos no se paga. Nos vamos a ir al ahorro y nos vamos a ir a la reinversión. Y a lo mejor no es tan así, pero le llamamos ahorro y reinversión para no pagar las utilidades, los dividendos. Simplemente no hay. Con eso, aquí está resuelto el asunto en la empresa familiar. Ahora, en la familia empresaria, ¿qué pasa? En la familia empresaria, si el órgano es ornamental, exceso de confianza. Lo que decida el equipo es todos debemos estar confiados que ellos van a hacer lo correcto. No se delibera, no se decide, hay lo que vaya quedando y lo que vaya, casi como que lo histórico, ¿verdad? Lo que siempre se hace así. Alguien puso un precedente en algún momento y eso sigue siendo así. En los que deliberan, aquí, como ya entendemos, cuando somos familia empresaria, que hay que pagar equitativamente a los hijos o no que trabajan, que hay que reconocer diferentes maneras de contribuir a los proyectos. Entonces,
ya hay voces que están pidiendo, entonces se les paga. Amortiguamos los bajos salarios, pagamos sustitutos, etc. Eso es cuando los órganos básicamente se ponen a deliberar. Y luego el dividendo lo usamos como medio de control y enseñanza cuando somos autoritarios y somos familia empresaria, pero aquí se paga, a este se le va a depositar porque él sabe manejar su dinero, a este se lo vamos a dar en acciones porque... y vamos pagando, premiando con los dividendos. Ahora, por todo esto, resultado de que es tan difícil esa decisión, ¿vamos a pagar dividendos, sí o no? ¿Cuánto? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ok. Para poder salir de este ambiente de la decidofobia que nos hace actuar sin pensar, tenemos que entrar en este contexto de, óigame, si es que no lo hacemos porque es fácil, no lo hacemos sino porque realmente todavía no hemos entendido que decía antes alguien que la misión de un CEO era ser gestor de cambio. Y yo les digo que a las juntas directivas su misión es ser gestores de intercambios. En la medida en que entendamos estos intercambios, vamos a poder ser mejores juntas directivas. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en los dividendos, miren, este es un recorrido. Vamos del 1 al 4 y del 4 al 1. Acompáñenme, por favor. Primero nos vamos a ir del 1 al 4. Vamos a decidir cuál es el crecimiento que necesita la empresa, tomando en cuenta el crecimiento de la familia, tomando en cuenta el entorno en el que estamos, tomando en cuenta todos estos aspectos. Vamos a decidir, tenemos que crecer, digamos, 5% arriba de la inflación, 10% arriba de la inflación todos los años. Pero ponernos un número, ¿verdad? Riesgo, ok. Para tener ese crecimiento tenemos que tener cierto nivel de riesgo, tenemos que asumir cierto nivel de riesgo. ¿Hasta dónde nos vamos a apalancar? Y aquí en las empresas familiares no solo estamos hablando del apalancamiento, estamos hablando de cuánto estamos atendiendo, nos vamos a arriesgar a contratar un pariente que después nos puede ser un riesgo laboral, nos vamos a meter en un país donde después puede haber un riesgo fiscal, o sea, tenemos que crecer, no es solo hasta ahí tenemos que llegar y no vamos a ver los riesgos, también hasta dónde vamos a ver riesgos. Esa es otra decisión, es un intercambio. Si yo crezco, tengo que asumir riesgos. Si no asumo riesgos, no crezco. Y si no crezco, miren este otro intercambio, la rentabilidad. La rentabilidad depende de que yo tome las buenas decisiones para el crecimiento, que yo me pueda arriesgar con riesgos mitigados, ¿verdad? Y solo entonces, si hubo la rentabilidad esperada, hablar de dividendos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces yo llego a un ambiente de familia empresaria y no se habla de crecimiento, no se habla de riesgo. Pocas veces se habla de rentabilidad. Pero de dividendos sí hablamos. ¿Cuánto? ¿Cómo? Ahora miren, este es el ciclo que usamos y después nos quejamos. Primero, ¿cuántos dividendos queremos? ¿Cuánto necesito para vivir? ¿Cuánto me he comprometido? Aquel señor que solo tomaba las decisiones y que de repente alguien pagó dividendos un año y generó expectativas porque tal vez no fue transparente en que estos dividendos dependieron de una venta, de un cambio en el mercado, algo que se hizo diferente, pero no tomó. Ahora vamos para atrás. Dividendos, no importa la rentabilidad.
Si lo principal es los dividendos y, por ejemplo, no hubo rentabilidad, ok, nos pedimos prestado para pagar los dividendos, ya el otro año nos nivelamos. Este año no crecimos, pero pagamos dividendos. Y ahorita en estos años vamos a ver cómo va a ser, porque la cosa se puso difícil. Veníamos bastante bien, supongo y espero que pagando dividendos en los años anteriores. Pero si somos de la mayoría de las empresas que este año están limitados nuestro crecimiento y ya vieron lo que hablaba ayer don Andrés que con su excelente exposición, estamos esperando que las cosas lleguen así hasta 21, 22, 23. Entonces, número uno, hagamos el recorrido correcto, señores. Es importantísimo que aprendamos a hacer el recorrido correcto. ¿Ok? Entonces, y para entender también, ya hicimos aquel recorrido, entendamos la mentalidad del equipo. Fíjense, hay un señor que se llama Daniel Kahneman, que todos lo conocen. Fue ese psicólogo premio Nobel maravilloso, y su libro me encanta porque nos ayuda como a entender cómo es que pensamos, ¿verdad? Que estamos ciegos a lo evidente, incluso a nuestra propia ceguera. Yo sé que la situación está difícil, pero yo espero mis dividendos. ¿Ok? Y entonces aquí me salgo un poquito para que entendamos un poco lo difícil que es y cómo nos manipulan la información y lo que tengamos a mano, ¿verdad? Este fue un experimento de algo que se llama anclaje. Anclaje es como esa información absurda que te dan, pero que te influye. Vamos a ver, rapidito. Para los que no los conocen, esto preguntaron a qué edad murió Mahatma Gandhi y les dieron como una información absurda, que era antes de los 9 años o ponga usted a qué edad cree que murió. A este grupo, porque lo separaron en dos grupos, les dijeron antes de los 9 años, entonces la gente dijo, no, absurdo, ha de haber sido como a los 40, ¿ok? Hubo otro grupo que le preguntaron la misma pregunta, pero les cambiaron el número y dijeron, o sea, el número de lo absurdo, ¿verdad? Después de los 140, entonces la gente dijo, no, absurdo, ha de haber sido como a los 60. ¿Qué nos indica este pequeño experimento? Que con solo que nos cambien lo absurdo, cambia nuestra predicción del futuro o nuestra percepción de algo. En el equipo, en la junta directiva, este anclaje es importantísimo. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, que también somos sensibles al corto plazo y postergamos graves consecuencias futuras. Bueno, ¿qué pasa? Estamos viendo en la televisión todo el tiempo, esto fue antes de la pandemia, ¿verdad? Accidentes, violencia, etcétera, y de enfermedad poco. Entonces, salimos a la calle o como equipo en la empresa familiar, estamos preparándonos para accidentes, para violencia, para todo, y se nos olvida que mueren 16 veces más la proporción, o no sé cuántas, creo que es 16, no, mis números no están muy claros en este momento, pero muere muchísima más gente por enfermedad que por accidente, en los diferentes entornos. No es como que estamos tomando la gente del África comparada con la gente de Nueva York, no. En mi entorno muere mucho más gente de salud que de accidente, pero yo tengo un seguro de accidentes, tengo contra accidentes, me cuido mucho en la calle, sin embargo, sigo haciendo cosas que para mi salud no son las mejores. Entonces, ¿por qué? Porque mi percepción de inseguridad es mayor a mi percepción de mala salud o del efecto que puede tener mis acciones sobre la mala salud. Y finalmente esta la pongo porque fíjense que siempre me ha tocado hablar poner en las juntas directivas, poner en evidencia esos perritos que son proyectos que nos están siendo improductivos, que están usando cuadro que les pongo aquí es el del Boston Consulting Group, que dice que hay el crecimiento del mercado y el market share, ¿verdad? La porción del mercado.
Entonces, si nosotros estamos en este circuito de la estrella, estamos en un cuadrante donde crece el mercado y nuestra posición cada vez es mejor. Eso es lo ideal. Pero ¿qué pasa? A veces es difícil que siga creciendo el mercado porque se va saturando. Si hay un mercado como esto, empiezan a entrar los competidores, etc. Entonces, nosotros ya no podemos, ya que el mercado no crece, pero nuestra posición nos tiene con una vaca lechera. Esa vaca lechera maravillosa, que es la que nos permite ir a las universidades, nos permite darnos un estilo de vida, etcétera, etcétera. Pero también nos permite cuidar a nuestras mascotas. Esas mascotas que son proyectos del fundador, de la fundadora, de algo nostálgico que está en un mercado que no crece y en cuya posición y nuestra posición malísima. Entonces, ¿cómo hacemos para no usar para asumir la pérdida, cerrar este perrito que está aquí y entonces dirigir los productos de esa vaca lechera hacia nuevos mercados y nuevos productos? Les cuesta mucho. Y entonces, ¿por qué? Porque no nos gusta el costo hundido, ¿verdad? No nos gusta asumir pérdidas y preferimos perder el tiempo y el dinero en la inversión de cosas improductivas. Esto se da mucho. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Porque yo creo que ya me llegó, no sé cómo estoy con el tiempo, pero que ya tengo que estar hablando del cómo hacemos o me va a regañar Andrés. Entonces, llegamos, ¿cómo hacemos para salir de la parálisis? Bueno, miren, esto es un verdadero, esto es un ejemplo real. Un calendario de un consejo directivo que dice: en enero vamos a evaluar directorio y elegir a comités. En febrero vamos a aprobar un plan anual. En marzo vamos a hablar de la estrategia de 5 años. En abril revisamos el primer trimestre. En junio revisamos calidad. En julio reportes. En septiembre compliance. En octubre trimestres. Y en diciembre aprobamos presupuesto. Esto como base. ¿Qué nos está dando esto? Aquí hay que tomar decisiones todo el año. Ok. Entonces, lo importante, lo importante aquí es que sepamos que hay un calendario, también el protocolo de decisiones. Hablamos del protocolo familiar, del protocolo de cómo entra la familia y sale de la familia de la empresa. Hablamos de muchos protocolos, pero protocolo de decisiones solo lo he visto en un cliente y les ha dado un gran resultado. Tal decisión se toma de esta manera. Si la decisión es de menos cantidad, o una inversión o una desinversión, tienen tal vez unas 10 reglas para la toma de decisiones, ese protocolo. Me parece una idea muy buena para los que estamos como aprendiendo, ¿verdad? A hacer cuerpos inteligentes que han desarrollado sus capacidades. Hay que ayudarlos, definitivamente. Miren, es cuestión de principios. Y se acuerdan que al principio les dije que había que quedar bien con Dios y con el diablo. Bueno, no es tan así, pero San Juan de la Cruz decía que las potencias del alma son la memoria, el entendimiento y la voluntad. A mí me parece que, sin ser especialmente religiosa, esto es justo de lo que les estoy hablando. Los consejos directivos deben de tener buena memoria, pero acuérdense ahora de Hahnemann, que nos dice: lo que está en la memoria es lo que tú dejas entrar a tu memoria. Cuidado con eso, ¿verdad? Entendimiento. Tenemos que entender en dónde estamos. Tenemos que entender la red y la estructura, pero tenemos que tener la voluntad. Sin alguno de esos tres, difícilmente podemos funcionar como un equipo con pensamiento disciplinado. En términos, regresemos a los dividendos. ¿Cómo hacemos? Bueno, el primer intercambio era el crecimiento empresarial. ¿Se acuerdan? Bueno, pues tenemos que aprender a crecer y decir cuánto vamos a crecer.
El segundo punto era el riesgo. Tenemos que tener políticas consistentes con el crecimiento y los resultados. Política consistente con el crecimiento y los resultados es si hay inversión, depende del crecimiento y de hacia dónde queremos ir. Respecto a los resultados, si no estamos creciendo, tenemos que tener otra forma de manejar nuestros recursos. La mentalidad de portafolio, el tercero. Si el perrito no está dando, cerrémoslo y busquemos otro. Les recuerdo, tenemos que ser la generación número 1 de nuestros proyectos familiares over and over again. O sea, cada generación. Porque si no, la empresa crece menos y la familia crece más. Luego, que los riesgos que enfrentes sean mitigados y los que asumas sean calculados. Ahora sí ya podemos hablar de dividendos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la redacción es clave. Hay que redactar bien esos principios, nuevo marco y los principios. O sea, decir, bueno, hasta aquí misión cumplida. Ahora vamos a hacer nuestros nuevos principios, que esto compete a la familia y compete a la empresa familiar. A ambos. Tenemos que aprender a diseñar los escenarios deseados, pero escenarios deseados que cumplan los principios. Y si yo tengo un escenario pero no tengo principio, regreso a los principios y veo, bueno, ¿será que tengo que mejorar aquí? ¿O será que este escenario no es viable porque no cumple con los principios? Hay que estarlo revisando. Siempre miren, aquí nada se escribe en piedra. Los intercambios son dinámicos. Luego tenemos que hacer un plan de acción. ¿Desde cuándo venimos oyendo de plan de acción? Años. Eso no cambia. Son 100 años. ¿Quién, cómo, cuándo? Los compromisos. Si algo les queda de esta plática, de esta charla mía respecto a la toma de decisiones y la decidofobia, no tomen compromisos. No tomen decisiones. Asuman compromisos. Cuando la sesión termina, porque muchas veces la sesión termina cuando se levanta el primero. No, la sesión tiene que terminar cuando asumimos compromisos. Y no es al final que se asumen, es en la medida en que vamos hablando de los temas. Y luego, pues los indicadores. Siempre es muy importante tener indicadores y aquí definitivamente importante también el reclutamiento. Tenemos que aprender a escoger los grupos diversos para que haya discusión, pero lo suficiente homogéneos para lograr compromisos. Tener esos principios claros, entender los contextos y asumir los compromisos, ¿verdad? Entonces, aquí yo no sé si se mira, pero en cuanto al reclutamiento, si todos vamos a decir que sí, no funciona. En cuanto a los contextos, aquí dice, esta es una excelente sugerencia, pero a ver si la hace uno de los señores, porque la sugerencia lo había hecho la señora. Yo conozco juntas directivas que son muy inclusivas, pero que solo lo que propone ciertos elementos es lo que siquiera se considera. Pues los principios a veces hay que cambiar. Este gato negro no lo vamos a ver si no cambiamos el escenario de atrás. Muchas veces es eso lo que hay que cambiar, pero es difícil en el grupo. Me gusta que miren esta figura porque resume mucho de lo que pasa en nuestras juntas directivas. Esto es lo que pasa y después de esto es lo que sucede. ¿Ok? Escenarios, decisiones, compromisos. Bueno, les quiero enseñar algo que hizo alguien. Esto es algo real que les comparto y se lee de abajo para arriba. Hablamos del crecimiento. El fundamento fue que la empresa debe crecer en línea con la familia, que la rentabilidad, pues debe haber una sostenibilidad y salud de la unidad económica. A veces nos vamos a trabajar en los proyectos y se nos olvida la empresa principal. Eso tenemos que tratar de evitarlo. Riesgo, usar el criterio de prudencia
en el uso del crédito. Es una de las grandes bondades y ventajas de la empresa familiar que entendemos desde la escuela austríaca que propone el doctor Nogales. Todavía los fundadores creemos en el criterio de prudencia en el uso del crédito, y eso nos permite crecer con orden. El patrimonio, bueno, tener esa perspectiva de portafolio desde el CEO, y los dividendos únicamente en función de sus resultados. ¿Se acuerdan? Que lo leemos de abajo para arriba, porque si lo leemos de arriba para abajo, no funciona. Ok, entonces, ya tenemos los acuerdos y el fundamento. Luego, tenemos el compromiso. Tenemos que tener otra vez desde abajo, en el crecimiento, una meta anual, en la rentabilidad, monitorear el retorno de la inversión, en el riesgo, usar la deuda solo si es mayor que la tasa de interés, si el retorno es mayor que la tasa de interés. El patrimonio, tenemos que establecer ese fondo de inversión de riesgo, que eso es otra plática completamente. Me imagino que alguien lo va a platicar, pero es importantísimo que la perspectiva de portafolio tiene que tener dentro de su portafolio una buena proporción para el futuro. Y los dividendos, tenemos que utilizar una ecuación, ¿verdad? Crecimiento sostenible. ¿Qué significa? Que no vamos a estar ni pidiendo prestado, ni pagando dividendos si no hay resultados. Ajá, pero los dividendos son la mejor forma de comunicarnos con nuestros socios. Si yo estoy haciendo un buen trabajo, van a haber dividendos. Si no, difícilmente. Entonces, tenemos que pagarlos. No es como que pagar dividendos es malo. No, es que hay que hacerlo, y eso viene de toda una reflexión de principios, de que queremos crecer 10 veces o 5% arriba de la inflación, ponerle el número a ese indicador y revisarlos en la junta directiva. Estoy segura que este cuadro le puede servir a más de una persona. Es un cuadro que usan en una empresa que hasta la fecha ha sido un crecimiento muy ordenado. Bueno, la idea es salir de la zona roja. Los invito a intentar salir de esa zona roja, y vamos a ver cómo, yendo con el tiempo, también los puedo invitar a mi podcast que se llama Consejo de Familia. Soy Margaret Abbott del Buró Familiar, y tengo un podcast que espero les llame la atención. Y se nos olvidó la ranita. A ver, ¿quién quiere contestar? La pregunta era, hay 5 ranas, 4 decidieron saltar, ¿cuántas quedan? Espero que haya quedado solo una en sus juntas directivas, que las que decidan sean las que saltan, ¿verdad? Porque muchas veces deciden y no salten. Después, pues los invito, realmente ya dejo de compartir, y los invito a que continúen. Vamos a ver aquí, no sé qué hice, pero arriba dejas de compartir, arriba en tu pantalla, Ok, eso, ahí. dejo de compartir. Sí, sí, Margaret, muchas gracias. Bueno, nos quedamos con hartas tareas como para la casa, porque la verdad que la junta directiva o directorio, como decimos en Chile, de verdad es el gobierno, y ese gobierno es el que tiene que mostrar hacia dónde van los negocios y las familias empresarias. Me imagino que muchos de los que hoy día nos escuchan han visto en carne propia los problemas que se producen. Yo tengo muchas anécdotas, pero solo quisiera contar una aprovechándome de tu exposición, que en algunas oportunidades los directorios lamentablemente deciden sobre cosas que no debieran ni siquiera estar conversando. La historia que yo conozco es de una empresa que estaba construyendo un gran edificio corporativo donde iban a reunir a su gente, y el gerente de esta compañía, el CEO, le pregunta al directorio que si ellos quieren tener baños privados o son baños públicos en cada piso, y para ellos en particular. Y se arma una gran discusión respecto a si era mejor tenerlos privados o públicos. Y de repente un director dice,
oye, estamos discutiendo respecto a esto de los baños privados o públicos, pero ¿por qué no discutimos si es necesario construir un edificio corporativo? Entonces a las familias les pasa también de repente que se enredan en los temas de decisión y no toman a fondo lo que de verdad deberían estar viendo. Si es necesario, en este caso, en cuanto que yo te estaba mencionando, construir ese edificio, pero a lo mejor pueden seguir arrendando o están en el que tienen y arreglarlo, no sé, otras opciones. Y el tema de los dividendos que tú mencionabas, extraordinario, porque las familias empresarias en general son medias reacias a repartir dividendos y hay muchos que no están trabajando dentro de la empresa que sí los requieren. Entonces, una buena convivencia familiar, empresarial, es tener esa política que tú mencionabas. No sé, Fernando, si tú tienes algunas preguntas ahí que podamos ir sacando del chat. Sí, hay mucha gente participando. Los invito a que cualquier pregunta, comentario, nos lo hagan aquí a través de- del chat. Están preguntando, por ejemplo, por el podcast de Margaret, que yo soy ferviente admirador del Consejo de Familia. ¿Dónde lo encontramos, Margaret? El Consejo de Familia es un podcast para las familias empresarias y está en Spotify. Spotify, Audible, está en todos los, bueno, tratamos de estar en todos, ¿verdad? Así buscarlo Se nada llama así, más. Consejo de Familia. Sí. Y lo recomiendo de verdad ampliamente porque hasta el formato está buenísimo. Hay manos levantadas, no sé si quieren, César, ¿quieres abrir tu micrófono? O Susan. Bueno, preguntas por acá. Nos pregunta Marco Antonio Solís. ¿Cómo hacer entender al empresario en micro y pequeña empresa lo necesario que es una junta directiva? Esa es una pregunta muy importante. Y a la vez mostrarle que no es caro. Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que resolver. ¿Cómo hacerlos entender la importancia de tener un consejo de administración? Empezar a montar un gobierno corporativo. Sí, fíjate que la verdad es que yo he encontrado que los fundadores, los pequeños empresarios, a veces se sienten muy solos. A veces se Claro. sienten muy solos y cuando encuentran a alguien con el que pueden compartir, transmitir sus ideas, eh, ah, se sienten como alivianados, ¿verdad? Relieved. Eh, de verdad que yo creo que platicando, conversando, hay muchas conversaciones, como por ejemplo, aquella conversación de que cómo los grandes patrimonios toman 20 años o 30 años en crecer, pero 5 en desaparecer. O sea, si tú le compartes algo así al empresario que empiece a pensar de que su proyecto no tiene, tal cual está diseñado, como lo están usando en ese momento, no tiene la duración que él quiere, que quisiera, que está caminando hacia, decía Kobe, que me encanta, en aquel su segundo de las, estas de las familias, de las personas, disculpen, los hábitos de las personas altamente efectivas. Decía que aprenden a poner la escalera en el muro correcto, porque si nosotros ponemos una escalera y vamos subiendo, pero al final de la escalera encontramos que no está aquello hacia donde íbamos, entonces perdimos mucho tiempo en ir subiendo una escalera que no nos llevaba a ningún lado. Entonces, esa transmitirle esa idea al empresario, y como decía la persona que nos hizo la pregunta, realmente ni siquiera es costoso, porque siempre en nuestro entorno, si estamos haciendo las cosas bien, si somos una buena ejemplo, tenemos ciertos grados de liderazgo, siempre va a haber quien quiera estar en nuestro círculo y a sumar
personas a nuestro círculo, no es tan difícil. Y otra cosa que yo les pregunto es, ¿cómo se sintieran ustedes si el hijo de su mejor amigo o el hijo de alguien que ustedes conocen en en alguna organización a la que pertenecen los invita a ser parte de un consejo directivo? Y todos contestan, ay, me encantaría, yo me sentiría honrado. Bueno, pues lo mismo se sentiría alguien que quisiera ser parte, que entienda que usted no quiere pagar dietas altas, pero que viene para algo que en el futuro podría ser muy importante porque estamos dándole un crecimiento a la empresa. Mi respuesta es que es la conversación y el convencimiento. Sí se puede. Qué interesante tu respuesta, Margaret, porque va muy en la línea de lo que estás programando Fay con este tema de los círculos. Precisamente hay empresarios que están en la soledad del mando o de la propiedad, que no pueden basarse a lo mejor en sus hijos, que no participan, o que no tienen a alguien que los ayude, y estos círculos de verdad les dan esa posibilidad y puede ser tal vez el paso previo a armar su propio directorio o consejo administrativo. Asesor, así es, sí. Sí, definitivo. Aquí siguen las felicitaciones. Todo el mundo te está felicitando, Margaret. Excelente ponencia. Otra vez pregunta en el podcast, es consejo de familia en Spotify. Pregunta, en los órganos de gobierno que conoces, ¿es frecuente identificar reglamentos de deliberación? Para nada. Les digo, el ejemplo que les puse era una de muchísimas. Lo que hay son prácticas, costumbres, acuerdos tácitos, todo esto. Pero realmente que haya esta como entendimiento de lo importante de estructurar incluso la deliberación. No, fíjate. Pero es una tarea pendiente que les queda a todos los que escucharon esta plática. Oye, nos preguntan también, excelente conferencia, muchas gracias, Margaret. ¿Cómo hacer que esta conferencia llegue a mucha más gente? Yo los invito a seguir las redes de FEI, Familias Empresarias Iberoamericanas. Todo este ciclo, así como el del año pasado, está grabado, se montará en la página de YouTube y les agradeceríamos mucho que compartieran esta información, que invitaran a la gente que creen que pueda estar interesado en estos temas. Lo que hacemos aquí justamente esto es tratar de socializar, de democratizar esta información que es tan importante para todas las empresas familiares en todo Iberoamérica, particularmente en nuestras regiones, en nuestros barrios, en nuestras colonias, porque vienen épocas complicadas y tenemos que estar preparados, ¿no? No sé, Margaret, ¿con qué quieras cerrar tu participación? Estamos ya casi sobre la hora. ¿Con qué cerrarías tu plática? ¿Con qué consejo? ¿Con qué observación para quienes nos escuchen? Bueno, pues miren que Familias Empresarias Iberoamericanas es una organización para y por las familias. Realmente esto no es un club de consejeros, no es un club de profesionales, es una organización que está al servicio de las familias empresarias. Creo que eso es tan importante porque Fernando dice que es para las iberoamericanas. ¿Por qué? Porque esta disciplina se generó en economías y culturas muy diferentes a las de nosotros, ¿verdad? Entonces, toda la información que tenemos, a veces los modelos que tratamos de implantar, a veces esos paradigmas no están en nuestra cultura. Y por eso es que yo admiro tanto, por ejemplo, lo que hace las familias empresarias de Chile, y les invito a que tropicalicemos y nos apropiemos de nuestra empresarialidad iberoamericana y le demos más bien una impronta que después nos vayan a querer
imitar en otras partes. Yo creo que este ejemplo de las familias empresarias iberoamericanas, este FEI, es digno de la atención de todos los que estamos involucrados en el mundo empresarial y que se pueda replicar en muchos países. Hay que potenciarlo y cuentan pues con un equipo excelente y mucha experiencia para hacerlo. Les agradezco su atención y no le quito un minuto a la siguiente ponencia. Gracias Andrés, gracias Fernando, a todos que estuvieron presentes, sus felicitaciones, gracias.